Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase sobre la carta de Pablo a Tito. En el capítulo anterior o en la clase anterior vimos el capítulo 1, hoy vamos a continuar con la ayuda de Dios con el capítulo 2. En la clase pasada vimos quién era Tito, vimos quién eran los cretenses, este pueblo bastante peculiar que vivía en su momento en la isla de Creta, y vimos también la tarea que Pablo había dejado a Tito para que cumpliera allí en la isla de Creta: corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Vimos también en la clase pasada que nuestra profesión no significa nada si no hay un cambio interior que se vea reflejado en un cambio exterior, dispuesto a toda buena obra. Terminamos la clase anterior leyendo el versículo 16 del capítulo 1, donde leímos acerca de los falsos maestros que estaban activos allí en la isla de Creta. Ellos profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y hoy, antes de entrar en el capítulo 2, nos vamos a preguntar, ¿qué son buenas obras? No son actos filantrópicos que hacemos para ser salvos. Entonces, ¿qué sí son? Obras son hechos, obras son acciones, actos, no pensamientos, ni ideas, ni creencias, son cosas que hacemos. De Dorcas, la discípula, en Hechos capítulo 9, leemos que ella daba limosnas y cosía vestidos y túnicas para las viudas y los huérfanos. Era algo que ella hacía, era una buena obra. Buenas, la palabra buenas que usa Pablo acá, quiere decir algo que es provechoso, es correcto. Por lo menos este es el significado en este versículo versículo 16 del capítulo 1. Encontramos allí la palabra ágatos, que significa justamente esto: bueno, correcto, provechoso, y viene del mismo origen que el nombre Ágata, que también significa bueno o agradable. Había en la iglesia en Creta personas que decían conocer a Dios, profesaban ser creyente, pero sus hechos contradecían su testimonio, se descalificaban a sí mismos en que no hacían nada provechoso, se rebelaban a hacer lo correcto. Y en el capítulo 3, versículo 1, Pablo usa también las mismas palabras para buenas obras, recordando a los creyentes a estar siempre dispuestos a toda buena obra. Pero no solamente en la carta a Tito encontramos buenas obras. También en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, encontramos la misma expresión en relación ahora con la ofrenda para los pobres hermanos en Jerusalén. Pablo les asegura a los corintios que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ofrendar era hacer lo correcto. Era provechoso tanto para los pobres en Jerusalén como también para los corintios mismos, que daban, porque él liberaba sus manos para recibir de Dios. Hacer buenas obras
no es opcional para el creyente, sino es una razón de ser. Como leemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, capaz que lo saben en memoria. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y de paso tenemos aquí una buena definición de lo que son buenas obras. Son aquellas obras que Dios preparó para que nosotros andemos en ellas. Hacer buenas obras es hacer la voluntad de Dios. Y esto no es algo místico, algo por lo cual tienes que esperar 40 años para saber cuál es la voluntad de Dios. Si andamos simplemente en comunión con Él, podemos practicar tranquilamente lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, si lo haces en la comunión con el Señor Jesús. Así también en Colosenses 1:10 leemos que las buenas obras son el fruto que surge de una vida en comunión con Cristo. Dice allí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así como un manzano produce manzanas sin hacer esfuerzo, así también el cristiano que vive en comunión con Cristo, que está unido a Cristo, lleva fruto, trae buenas obras. Hacer buenas obras generalmente va más allá de hacer lo correcto y provechoso. Las otras 4 veces que Pablo habla a Tito de buenas obras, como por ejemplo en el capítulo 2, versículo 7, versículo 14, capítulo 3, versículo 8, versículo 14, ahí la palabra buenas tiene la connotación de excelente, honrosa. La palabra griega kalos se refiere a lo que es bueno, bello, hermoso, excelente o digno de elogio, y lo que inspira o motiva a hacer, lo que inspira o motiva a otros a hacer lo que es bueno. Va un paso más allá de hacer lo correcto y provechoso. Cuando hay visita que queda para comer, yo puedo poner pan casero arriba de la mesa, jugo de fruta, y esto, por supuesto, es sano, es provechoso. Pero si además de esto pongo un lindo mantel y otros detalles que muestran que lo hago con amor, entonces no solo es correcto y provechoso, sino también bello y motivador. Y este es el sentido de esta segunda palabra, kalos, buenas obras, bellas obras. El Señor Jesús nos invita a eso. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y de la misma manera, fue destacable y hermoso lo que hizo la mujer en Mateo 26, ungiendo la cabeza del Señor Jesús con perfume de gran precio. Ha hecho conmigo una buena obra, dice el Señor Jesús. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ahí leemos en la Biblia de las Américas, si alguno aspira al cargo de obispo o de sobrevedor, buena obra desea hacer. Desea hacer un trabajo excelente, un trabajo hermoso, dejarse usar por Dios en el bien de la congregación. Así que las buenas obras son las acciones cotidianas que hace el creyente dirigido por el Señor en bien del prójimo. Es decir, acciones que hacen crecer la iglesia, acciones que hacen que los inconversos identifiquen al creyente como hijo de Dios. Pablo advierte que en Creta hay falsos maestros en la iglesia que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen ser creyentes, pero por sus frutos muestran que no lo son. Sus propias acciones los descalifican. Y estamos en el peligro de quedarnos ahí. Ver esta realidad tan triste y desanimarnos. Pero Pablo no se desanima. La situación es triste. Pero tú, Tito, habla.
capítulo 2, versículo 1. Y ahora, antes de continuar, espero que hayas leído todo el capítulo. Si no, pon pausa en el video, lee todo el capítulo en voz alta y luego poner otra vez play para seguir el video. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para Dios lo que hacen otros nunca es la medida según la cual tú puedes medirte. Todo lo contrario. ¿Cómo quedarse callado ante semejante situación vergonzosa en la congregación como allí, en Creta? Pero tú habla, Tito. Sé ejemplo, versículo 7, de buenas obras en la enseñanza, integridad, seriedad. Tú, Tito, habla, conversa, no cosas fantasiosas, no mandamientos de hombres, sino lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina, ya lo vimos, es la doctrina no adulterada, la doctrina pura, sin suplementos, la doctrina saludable que hace sano al creyente. Pablo exhorta a Tito no tanto a enseñar nuevamente la sana doctrina, sino a enseñar ahora cómo vivir una conducta que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina ya lo había enseñado. Ahora tenían que aprender a cómo vivir de acuerdo a la sana doctrina. Los resultados de la sana doctrina deben verse reflejados en la vida de todos los hermanos de la iglesia, en los hermanos y las hermanas mayores, en las y los jóvenes, y en los esclavos o empleados, es decir, en el lugar de trabajo, del trabajo secular. Pero vamos a comenzar con los hermanos mayores, los ancianos. Aunque use la misma palabra ancianos como en el capítulo 1, versículo 5, por el contexto se sobreentiende que no habla otra vez de los sobreveedores, sino de los hermanos de más edad. Es interesante que Hipócrates, el conocido médico que vivió 450 años antes de Tito, decía que las etapas de la vida son 7. De la etapa de la infancia de 0 a 7 años, luego la niñez hasta los 14 años, la adolescencia hasta los 21 años, la mocedad hasta los 28 años, y luego la edad adulta, 49 años, 7 por 7. Y la edad madura, 56 años, hasta 56 años, que eran los presbíteros, los ancianos, 8 por 7 años. Y luego, a partir de 57 años, eran los viejos, la vejez, los gerontos en griego. Es muy creativo de parte de Hipócrates, pero no es nada que encontramos en la Biblia, sino da una mirada en la forma de pensar de aquella época. En la carta de Pablo a Filemón, versículo 9, leemos que Pablo mismo, con sus casi 60 años, se consideraba anciano. Y esto nos da una idea de qué grupo de edad Pablo tenía en mente cuando él se dirigía a los ancianos o cuando él dio instrucciones a Tito para los ancianos. Leemos entonces versículo 2 del capítulo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que los ancianos sean sobrios. Los de más edad deberían ser sobrios, no intoxicarse, no darle a la bebida. Ellos tenían que tener moderación, autocontrol. Y esto no siempre es propio de la edad, sino es el resultado de un proceso de maduración. Uno puede llegar a viejo y no aprender nada, y uno puede aprender muy rápido. Pero el anciano cristiano tenía que haber aprendido, la persona mayor cristiana tenía que haber aprendido a vivir una vida de sobriedad, no intoxicarse, tener dominio propio. Ser sobrio significa no dejarse llevar por la bebida, pero tampoco dejarse llevar por las emociones, reaccionar con moderación ante situaciones sorpresivas o adversas. Tenían que ser serios también, actuar con dignidad. Por la experiencia saben que hay cosas por las cuales es barato y muy feo reírse.
Los ancianos deben saber tratar a las personas y sus asuntos con seriedad. Deben saber valorar la importancia de cada asunto. Serio es lo contrario de una actitud de soberbia o de una actitud superficial. Una persona seria no va a encontrar gracia en lo inmoral, no va a encontrar gracia en lo vulgar o en la desgracia ajena. Así que tenían que ser sobrios, serios y luego prudentes. Esto nos habla de cordura, de sano juicio, de sensatez. Personas prudentes son cuidadosos, piensan antes de hablar, porque en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente, dice Proverbios 10:19. El prudente, aunque tenga motivos, no habla mal del prójimo, porque si no encuentra en su prójimo motivos para admirar o alabar, por lo menos sabe callar. Proverbios 11, versículo 12. Lamentablemente son aquellos que están más desprovistos de sabiduría que presumen tener la mayor parte de ella y desprecian a los demás. El prudente no se deja provocar. Proverbios capítulo 12, versículo 16. El prudente aprende de la corrección. Proverbios 15, versículo 5. Y así también la prudencia es una señal de madurez. Además de prudente, los varones ancianos debían ser y deben ser sanos en la fe. Demuestran estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. La fe es lo que es creído, es el contenido de la fe. La sana doctrina debe ser integral y gobernar las vidas de los ancianos. Ellos debían ser sanos en el amor. Ellos aman a Dios, a los hermanos y también a sus familiares, con un amor que no es cambiante, no es dependiente de experiencias o preferencias, no es posesivo, sino desprendido. Es un amor de hecho y de verdad. Ellos debían ser sanos en la paciencia. La idea tiene sus debilidades e incapacidades, a menudo difíciles de aceptar. Los que son sanos en la paciencia soportan estos achaques de la vida, estas pruebas con gracia y fortaleza. Luego, versículo 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Para las hermanas mayores vale lo mismo. Deben actuar con dignidad, reverentes en su porte. Quiere decir que tengan una conducta como se esperaría de una persona santa o consagrada a Dios. No calumniadoras. Y aquí usa en el griego la palabra diabolos, el acusador. No ser canal de acusaciones falsas, ni por oírlas, ni tampoco por compartirlas. La palabra diabolos también puede significar crear lío, crear confusión. Así que guarden su lengua para no crear confusión, no situaciones confusas. No debían ser esclavas del vino. Era aparente habitual mitigar los dolores y la soledad con vino, que en vez de libertad traía esclavitud, traía prisión. Pablo menciona aquí deficiencias que Tito debía corregir en Creta. Esta lista que tenemos delante de nosotros no es una lista de deficiencias de ancianas en general. Pablo no está diciendo que hermanas mayores tienen una tendencia de consolarse con vino o con cualquier otra bebida alcohólica. Él está tocando un problema puntual y cultural de Creta, y este problema debía ser corregido. Si te toca a ti aconsejar en un caso puntual donde existe una dependencia del alcohol o de otras sustancias, o si te toca vivir en una cultura permisiva en este respecto, entonces aplica la misma exhortación. Nadie puede justificar su dependencia del alcohol diciendo Pablo ya decía que era un problema de ancianas, porque esto no es lo que dice. Nadie puede justificar el abuso de alcohol diciendo que es cultura, porque en Creta era cultura y debía corregirse. Así que
Que algo sea cultura no quiere decir que con esto se justifica. Acá Pablo manda a Tito a que corrige en la cultura cretense todo lo que estaba mal, porque esto se había metido dentro de la iglesia y estas cosas malas, estas deficiencias, Tito los tenía que corregir. Las hermanas ancianas tenían que ser maestras del bien. Luego de enseñar a sus propios hijos y luego de una vida llena de experiencias acumuladas, las hermanas mayores deben dar una ventaja a las hermanas más jóvenes, previniéndolas de caer en los mismos errores y encaminándolas en el camino de piedad y de felicidad. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A las hermanas jóvenes no les tenían que enseñar Tito, sino eso era tarea de las hermanas mayores. Enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos. Pregunto, ¿hay que aprender a amar? Sí. Amor es algo que se puede cultivar y es algo que se debe cultivar. Las hermanas mayores pueden ayudar a las más jóvenes para que aprendan a demostrar el amor a sus esposos y a sus hijos. Amor no es algo que te sobreviene. Es una decisión voluntaria de dar de tu tiempo, de dar de forma creativa, de mostrar lo que el otro quizás ni siquiera merece. Te amo. Amor o amar es dar. En 1 Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, Elcana daba a Ana una parte escogida porque amaba a Ana. ¿En qué vemos que amaba a Ana? Él daba. Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, vemos que Dios ama también al extranjero, dándole pan y vestido. En Efesios capítulo 5, versículo 2, leemos, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo. Amar es dar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es necesario enseñar que amar a los hijos significa decir también no, cuando todo tu corazón quiere consentir al niño. Es amar al niño cuando le enseñas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos padres se desviven por sus hijos para que sean exitosos, prósperos y felices y pierdan la oportunidad de inclinar estas tiernas vidas hacia Dios, la fuente de eterna dicha y prosperidad? Versículo 5. Que enseñan a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra vez, prudentes, pensar antes de hablar o actuar, ejercer dominio propio sobre los apetitos, sobre la lengua, sobre las ambiciones, sobre las emociones, igual que los hermanos mayores. Tenían que ser castas. Esto nos habla de la santidad y pureza moral, de fidelidad al marido, en todo sentido, también en la forma de vestirse y de comportarse, y también en la forma de hablar. Tenían que ser cuidadosas de sus casas. Para las madres y esposas, la primera responsabilidad es la de cuidar de su casa, cuidar de su esposo y de sus hijos. La idea de que uno está desperdiciando su vida si deja de realizarse profesionalmente o deja de tener un ministerio cristiano para atender a su familia, pensar que es desperdiciar la vida es una mentira del diablo. En criar a los hijos para Dios hay una gran recompensa. Proverbios 23, versículo 25 nos dice, alégrase tu padre y tu madre, y gózase la que te dio a luz. Hay una tremenda alegría para las mamás
que enseñen, que eduquen a sus propios hijos. Salmo 127, versículo 3 dice, «He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre». Las hermanas jóvenes también tienen que ser buenas, amables, consideradas, comprensivas. Tienen que ser sujetas a sus maridos, no al marido de otros, sino a su propio marido. En Efesios capítulo 5, versículo 22, leemos, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador». En toda la conducta mencionada hasta aquí hay un testimonio. Es una demostración visible del orden de Dios. Imagínense una esposa convertida que está en todas las reuniones de su iglesia, pero desprecia a su marido, no cuida su hogar. ¿Qué va a decir su marido incrédulo y qué van a decir los vecinos? Es necesario que las hermanas mayores enseñen a las jóvenes para que la palabra de Dios no sea blasfemada, versículo 5. Así que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, versículo 8. Para que en todo adornen de la doctrina de Dios nuestro Salvador, versículo 10. Nuestro testimonio muchas veces habla más fuerte que nuestros dichos. Seguimos con los jóvenes, versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. Mucha energía y mucho entusiasmo entre los hermanos jóvenes, pero requiere también mucha prudencia, que sean prudentes. Quizás ustedes se acuerdan de la propaganda de los neumáticos Pirelli. La potencia sin control no sirve de nada. Los jóvenes son una potencia en la iglesia local, pero esta fuerza y esta energía tiene que ser controlado por el Espíritu de Dios, como también le dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Control de uno mismo, de sus emociones, de sus sentimientos, control de su mente, control de su lengua. Esto es necesario también para los jóvenes. No solo debía enseñar y exhortar Tito, debía mostrarlo también para que los jóvenes pudiesen imitar la conducta de Tito. Versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La palabra ejemplo aquí, Tito tenía que ser ejemplo, la palabra ejemplo es la misma usada para una marca dejada con un martillo o con una espada o una pluma de escribir. En Tito mismo debían poder ver la marca que deja sus enseñanzas. Tenían que ver en Tito que lo que él enseñaba producía lo que él decía. También en sentido figurado puede significar un molde o un patrón, ejemplo. Y al seguir el ejemplo de Tito, los cretenses serían amoldados a la misma manera que él. Iban a ser parecidos a Tito porque seguían el mismo molde. Tito tenía que mostrar integridad, debía enseñar con integridad, con honestidad, no solo decir, sino vivir lo que enseña, sin hipocresía o literalmente sin corrupción. Él tenía que mostrar seriedad, no tomar la enseñanza como algo frívolo, sino con la importancia que él realmente merece. Esto requiere preparación, requiere oración, requiere recibir uno mismo para poder dar a otros. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana
irreprochable, hablar lo que edifica, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Irreprochable, irrefutable, hablar con coherencia, no salir con cosas que no están claramente enseñadas en la Biblia. Si tu enseñanza sale de la Biblia, nadie puede decir nada malo de ti, porque es Dios mismo el que lo dice. Cuando el mensaje no se puede ver en el mensajero, cuando falta la integridad, la palabra sana e irreprochable, allí la palabra de Dios es blasfemada. Cuando el mensaje no se puede ver, cuando falta la integridad y cuando falta palabra sana e irreprochable, la palabra de Dios es blasfemada. Y esto es muy triste cuando son los cristianos en nombre los que alejan a la gente de Cristo. Cuenta la historia que el cacique Atuey, el primer rebelde de América que se opuso a los españoles, fue condenado a la hoguera durante la conquista de Cuba, castigo reservado a los más viles criminales. Pero cuando estaba a punto de ser quemado, el padre Olmedo le preguntó al cacique si quería convertirse en cristiano para subir al cielo. Pero entonces el cacique le preguntó, ¿y los españoles también van al cielo? Y al recibir una respuesta afirmativa dijo, sin pensarlo dos veces, no quiero ir allá, quiero ir al infierno, por no estar donde estén y por no ver gente tan cruel. Qué triste cuando el testimonio de los cristianos es tan feo que desacredita el mensaje. Eran cristianos en nombre, pero alejaban a la gente de Cristo. Seguimos con el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Deben someterse, obedecer, deben ser amables, dejar contentos al patrón en todo. No deben tener una tendencia de contradecirle al patrón. No deben robar ni el tiempo ni las cosas del patrón. Tenían la costumbre allí en Creta de llevarse las pequeñas cosas del patrón, de la empresa. Y también hoy, cuán a menudo sucede esto que los obreros no ven ningún mal en llevarse tornillos, herramientas de la empresa. Esto es robo. No debían tener una tendencia de contradecirle al patrón. Respondones son personas que siempre le dan la contra, siempre le dan la contra. Y es muy desagradable. Imagínense después de conocer la idiosincrasia de los cretenses. Eran avaros, mentirosos. El impacto que debe haber producido en sus amos la conducta de estos siervos cristianos, que eran totalmente distintos. Lo que para todos era normal, ellos no lo hacían. En el bien del patrón. Los siervos debían ser fieles, deben ser dignos de total confianza, con la camiseta puesta, ser leales, para adornar la doctrina de Dios, porque esto glorifica a Dios, porque esto es vivir lo que Él enseña en su palabra. El lugar de trabajo es el lugar donde más contacto tenemos con inconversos y donde más personas son alcanzados por Cristo. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se manifestó, nos buscó a todos los hombres. Este es un ofrecimiento universal. Dios envió el Evangelio a todo el mundo. Quiso salvar a todo el mundo, pero no es salvación universal, sino todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
La oferta es universal, pero la salvación no es de todos. La gracia de Dios hace dos cosas. Nos salva y luego nos enseña. ¿Qué nos enseña? A renunciar a una vida a espaldas de Dios, que es asebia en griego, no adorar a Dios. Así que dejamos atrás una vida a espaldas de Dios, a renunciar a los deseos que dirigen el mundo, deseos carnales, codicia, orgullo. O en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Faldas, finanzas y fama. O con P, polleras, plata y poder. Esas son las cosas que manejan el mundo, los valores que impulsan el mundo. En los cristianos no debe ser así. Y una cosa más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En su primera venida, el Señor Jesús se manifestó, o en la primera venida del Señor Jesús se manifestó la gracia, capítulo 2, versículo 10, y la bondad de Dios, capítulo 3, versículo 4. En su segunda venida se manifestará su gloria. Y nosotros esperamos su segunda venida como se espera el día de mañana, con certeza. Y lo esperamos también como yo esperaba a mi esposa cuando estaba por regresar después de un muy largo viaje, con muchas ansias. Anhelaba que volvía. No porque yo no sé cocinar, sino porque realmente la extrañaba. Y espero que también tengamos la misma actitud para con el Señor Jesús. Lo podemos esperar, porque tan cierto como viene el día de mañana, tan cierto viene el Señor Jesús. Pero lo tenemos que esperar también con ansias, con el deseo de estar con Cristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Con qué finalidad murió el Señor Jesús, según este versículo? En primer lugar, para redimirnos de toda iniquidad. En segundo lugar, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo primero es salvarnos, lo segundo es santificarnos. Lo primero para librarnos, lo segundo para usarnos. Lo primero hizo para nosotros y lo segundo hace en nosotros. La liberación que Cristo conquistó en la cruz tiene 4 aspectos, los cuales encontramos todos en este capítulo. En primer lugar, la liberación del castigo del pecado. Versículo 11. Salvación a todos los hombres. En segundo lugar, liberación del poder del pecado, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Antes no podíamos renunciar a esto porque éramos esclavos. Ahora podemos renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. El tercer aspecto de la liberación es liberación de la presencia del pecado, aguardando la esperanza bienaventurada, versículo 13. Y el cuarto aspecto es la liberación de la posesión del pecado. Se dio a sí mismo para redimirnos y hacernos un pueblo propio. Ahora ya el pecado no tiene más nada para decirnos porque somos de Cristo. Hemos cambiado de dueño. Somos esclavos de Cristo, un pueblo propio, dispuestos a buenas obras. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Tito tenía que comunicar estas verdades, enseñar estas verdades, impartir estas verdades. Tenía que exhortar. Ya lo vimos en la clase pasada. Paracaleo, abogar por estas verdades, animar a los cristianos a vivir en estas verdades, estar al lado del otro creyente para acompañarlo a vivir estas verdades, corregirlo si fuese necesario, reprender, convencer, corregir el error al que no se deja animar a seguir en estas cosas.
Y dice Pablo, nadie te menosprecie. Si Tito actúa así, con integridad, siendo ejemplo, entonces habla de parte de Dios. Viene con la autoridad de Dios y no debe dejarse intimidar por nadie. Habla, Tito. Así comenzamos el capítulo, versículo 1. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y termina el capítulo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y vale para nosotros también. Si hacemos esto, si nuestra vida muestra lo que enseñamos, entonces que nadie te intimide, que nadie te menosprecie, porque la palabra que compartimos es palabra de Dios. Dios te bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.